Bueno, muy bien. Bueno, la clase pasada, como quizás recuerden, lo que estuvimos viendo fueron interacciones de núcleos relativistas, en particular de protones que se mueven con velocidades relativistas con materia. Esto es esencialmente interacción entre protones muy rápidos y otros protones que son más lentos, ¿eh? O sea, interacciones protón-protón. Esas interacciones las habíamos discutido al principio de la materia, cuando discutimos interacciones entre partículas, pero ahora lo que nos interesa al discutirlas es cuál es la producción de radiación en esas interacciones que puede dar lugar al brillo de fuentes astrofísicas en altas energías. Brillo esencialmente a través de la producción de rayos gamma y también de emisión en radio, fruto de la radiación sincrotrón que viene del decaimiento de algunas de las partículas que se producen en las interacciones protón-protón. Ustedes recordarán que cuando interactúan dos protones a altas velocidades, lo que se genera esencialmente es una resonancia y lo llama un fireball, ¿sí? Ese fireball decae en un cierto número de piones neutros y un cierto número igual de piones cargados positiva y negativamente, de tal manera que la carga se conserve. La delta decae a su vez en un pión neutro y en un protón, y ese pión neutro se llama el leading pion, el pión líder, que se lleva el 17% de la energía cinética del protón relativista. Y la inelasticidad total de la interacción es del orden del 50%, o sea, en cada interacción un protón va perdiendo aproximadamente la mitad de su energía. Entonces la diferencia entre el 50% y el 17% es lo que va a ese fireball, que se reparte entre muchos piones de energía más baja. Los piones neutros van a decaer y van a dar 2 rayos gamma cada uno, y los piones cargados van a decaer y van a dar muones y neutrinos, y a su vez cuando decaen los muones nos van a dar más neutrinos y pares electrón-positrón. De ahí que desde el punto de vista de la astrofísica de rayos gamma, el producto más interesante de la interacción sea el leading pion, que se lleva ese 17% de la energía original del protón y que va a decaer en los rayos gamma. Entonces, en la clase pasada vimos cómo hacer para calcular la distribución en energía que se produce cuando un cierto blanco, por ejemplo, gas de hidrógeno, es irradiado por una cierta población de protones relativistas. Y lo que vimos es que para hacer ese cálculo primero tenemos que entender cómo es la dinámica del decaimiento del pión neutro. El pión neutro en general va a tener una energía cinética mayor que cero y entonces va a decaer en vuelo. Al decaer entrega dos fotones que en el sistema propio del pión neutro van a salir con direcciones opuestas, de tal manera que se conserve el momento, y la energía de esos dos fotones va a ser igual a la energía en reposo del pión neutro. Esa energía en reposo es de 135 megaelectronvolt, o sea que los fotones que salen tienen 67.5 megaelectronvolts en el sistema propio del pión. Ahora, si convertimos al sistema del laboratorio, lo que obtenemos, bueno, es una distribución de los fotones en energía que, digamos,
después podemos generalizar, ir conociendo cómo es la sección eficaz para la interacción de protones con materia, podemos luego calcular cuál es el flujo de rayos gamma. Pero el paso intermedio es calcular cuál es el flujo de piones, o cuál es la emisividad en piones. Esa emisividad en piones va a depender de la sección eficaz para la producción de esos piones, y esa emisividad para los piones, lo que hacemos es después integrarla sobre todas las energías de los piones que son producidos en una interacción con la sección eficaz para la producción de rayos gamma por el decaimiento de esos piones, y obtenemos el flujo de rayos gamma. Bueno, a cómo se hace ese cálculo dedicamos la mayor parte de la clase pasada. Vimos que si inyectamos una ley de potencias en protones, en un gas, por ejemplo, hidrógeno, lo que obtenemos en rayos gamma es también una ley de potencia con el mismo índice espectral que el flujo incidente de protones. O sea que la producción de rayos gamma por protones relativistas respeta la forma del espectro, ¿sí? La sección eficaz vimos que es aproximadamente del orden de unos 35 millibarns, a energías por arriba de algunos gigaelectronvolts, se mantiene constante durante varias décadas en energía. Vimos algunas aproximaciones útiles para utilizar en las integrales que nos permiten calcular estos flujos de rayos gamma. Si conocemos la distribución de los protones incidentes y tenemos la densidad del medio sobre el cual inciden. Y hacia el final de la clase estuvimos discutiendo algunos ejemplos astrofísicos en los cuales este tipo de mecanismo es relevante para la producción de fotones de altas energías. Vimos remanentes de supernova como un candidato para este tipo de interacción, en particular si el medio es denso, si hay nubes moleculares, por ejemplo, cerca del lugar donde se aceleran las partículas en el remanente, de tal manera que la densidad de protones que hacen de blanco para los protones relativistas es alta, y eso hace que a su vez el flujo sea alto. O también en el caso de remanentes que son digamos, jóvenes y que han explotado en un medio denso, de tal manera que la cantidad de materia que hay acumulada en la cáscara puede ser significativa. Vimos también la emisión a escala galáctica debida a este mecanismo. Ustedes recordarán que estuvimos viendo este tipo de imágenes en las cuales lo que vemos es la emisión difusa que se concentra sobre el plano de nuestra galaxia en rayos gamma, y vimos que esa emisión se suele interpretar como el efecto de la iluminación del medio interestelar o del gas que hay en el medio interestelar por la población galáctica de rayos cósmicos, los protones que forman la componente principal de esa población. Y también estuvimos viendo algunos ejemplos donde hay aceleración de protones en chorros de plasma o jets, como el caso de los microcuásares, y en los cuales puede materia meterse dentro de jet, por ejemplo en forma de brumos o de clamps en el viento de una estrella, si el jet es producido en las cercanías de un agujero negro en un sistema binario, como este ejemplo que está aquí. Y en ese caso tenemos un proceso de irradiación por parte de los protones del jet de la materia que conforma esa nube o ese clamp que se mete adentro del jet. Bien, lo que hoy vamos a hacer es vamos a seguir estudiando formas de interacción de partículas relativistas con materia, a ver si podemos terminar con este tema. Bueno, un tipo de
de interacción que tiene interés, aunque no tanto en astrofísica, sino más en física de partículas, es la interacción entre un protón y un antiprotón, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero antiprotones prácticamente no hay en el universo, porque la antimateria, digamos, no domina, por lo menos en la región del universo donde nosotros estamos, y eso efectivamente es así, pero esta es la interacción que se utiliza sobre todo en los aceleradores de partículas. Ustedes se acordarán que hay aceleradores de partículas que colisionan protones con antiprotones, y la razón de eso es que, digamos, se pueden acelerar en el mismo anillo, pero en direcciones opuestas, y después con los magnetos deflectores se pueden hacer chocar de frente protones con antiprotones. Esa interacción, cuando ocurre a altas energías, esencialmente lo que nos va a dar es una lluvia de piones, y con menor probabilidad partículas más pesadas. Ahora, las que dominan energéticamente son los piones. Obviamente no se puede producir un único pión en esa interacción, porque no se va a conservar el momento. Tampoco se pueden producir dos piones porque no se conserva paridad. Por lo tanto, la primera, digamos, reacción que está permitida energéticamente y por las leyes de conservación es la producción de tres piones, o sea, un pión neutro y un par de piones cargados, pero con cargas opuestas, de tal manera que se conserve la carga eléctrica. Si la carga eléctrica tiene que ser cero, porque aquí tenemos protón y antiprotón, de tal manera que aquí vamos a tener también carga neutra. En cuanto a la sección eficaz para esta interacción, es lo único que cambia a la hora de hacer los cálculos, la sección eficaz. Después, que sea un protón o un antiprotón, desde el punto de vista de las cuentas que vimos, los cálculos que vimos la clase pasada, es esencialmente lo mismo. Entonces, la sección eficaz para este proceso, digamos, a bajas energías es relativamente alta, es del orden de 2 por 10 a la menos 26 centímetros al cuadrado. Y en el caso de la producción directa de fotones, que es una reacción que en principio es posible, tiene una sección eficaz que es mucho más pequeña que esta que les acabo de comentar, que es del orden de 10, 3 por 10 a la menos 30. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es 4 órdenes de magnitud más chica la sección eficaz para la producción directa de fotones. Así que los fotones que van a aparecer por esta reacción en general van a venir del decaimiento de los piones neutros, los que van a dominar energéticamente el espectro. Ahora, si un medio es muy denso, esos piones que son producidos cuando colisiona el protón con el medio, a su vez van a tener una cierta probabilidad de sufrir una interacción con el mismo medio, ¿sí? Entonces, debido a eso, nos interesa también tener alguna noción de cómo es la interacción entre pión-núcleo y también entre pión y pión. Esto, digamos, solo es relevante en situaciones muy densas. Ustedes dirán, bueno, pero esas situaciones con esas densidades probablemente no se den en astrofísica, se deben dar seguramente en los colisionadores, adentro de esos grandes experimentos que vimos, como Atlas y otros experimentos que se corren en el LHC, pero no en astrofísica. Sin embargo, hay muchas situaciones, pero algunas situaciones, digamos, en astrofísica en las cuales estas interacciones pueden ser importantes. Por ejemplo, cuando hay un núcleo, cuando hay un disco de acreción superdenso alrededor de un agujero negro. Esa situación se puede producir cuando una estrella de neutrones que forma un sistema binario con un agujero negro está muy cerca del agujero negro, y las fuerzas de marea del agujero negro rompen a la estrella de neutrones, y los fragmentos de la estrella de neutrones forman un disco alrededor del agujero negro. Ese disco tiene una densidad que es del orden de la densidad nuclear, y por lo tanto el camino libre medio de un pión en ese gas ultradenso va a ser corto y el pión va a interactuar. En esa situación interesa este tipo de interacción que estoy mencionando ahora, pión con núcleo. ¿Sí? También puede ocurrir esa situación en el interior de una estrella cuando colapsa
¿sí? Cuando se forma un agujero negro en la parte central de una estrella, y el agujero negro dentro de la estrella se empieza a comer a la propia estrella desde adentro, el disco de acreción con el cual se lo alimenta es extremadamente denso. De nuevo tiene una densidad similar a la nuclear y este tipo de reacciones contribuyen a la presión dentro del disco. Y también en el universo temprano, o sea, cuando la densidad del universo fue del orden de la densidad nuclear, entonces este tipo de interacciones también fueron relevantes. ¿Cómo es la sección eficaz para esta interacción? Bueno, cuando las energías son bajas, la sección eficaz es alta. Por ejemplo, energías del orden de 200 megaelectronvolt, la sección eficaz para la interacción del pión con un protón es del orden de los 200 millibarns, ¿sí? Y si vamos a energías más altas, la sección eficaz decae hasta hacerse parecida a la sección eficaz de interacción protón-protón, que ustedes se acuerdan era de 35 millibarns, bueno, se va a unos 40 millibarns. En general se puede parametrizar a energías más altas de esta forma que ven aquí en esta ecuación, donde P es el momento del pión en unidades de gigaelectronvolt sobre la velocidad de la luz, y estas constantes A y B son diferentes si se trata de un pión cargado positivamente o de un pión cargado negativamente, y valen estos valores que están aquí. Fíjense que son números del orden de 20 y pico de millibarns, o sea, baja más o menos a la mitad de lo que teníamos a un gigaelectronvolt, ¿sí? Bien, a energías altas, ¿sí? A energías altas este término se va a cero y entonces nos queda A, que es del orden de 20 y algo de millibarns. Y después para pión-pión, la sección eficaz es de unos 35 millibarns a bajas energías, y a energías más altas, digamos, se puede llegar a calcular de cromodinámica cuántica, ¿sí? Pero no está completamente bien caracterizado. Ahora les voy a mostrar un gráfico. Este es un gráfico para el comportamiento de la sección eficaz de pión con protón, la sección eficaz total, la que estuvimos comentando hoy. Aquí ven el pico de 200 millibarns aproximadamente a 200 megaelectronvolt, ¿sí? Después decae fuertemente y se estabiliza alrededor de unos 40, ¿sí? Millibarns. Fíjense que es distinta la sección eficaz para el pión cargado positivamente que para el pión cargado negativamente, ¿sí? Para el pión cargado negativamente es un poco más chica, pero a altas energías se hacen prácticamente iguales las dos. Y esto es lo que les decía para la interacción pión-pión. Depende de si lo que interactúa, por ejemplo, es un pión cargado con otro pión cargado. En ese caso la sección eficaz es esta. Fíjense que a altas energías se comporta básicamente, se aproxima a unos 80 millibarns para piones cargados. Para pión neutro con pión neutro es un poquito más baja, de lo de 70. Y para el caso en que interactúa un pión cargado con un pión neutro, tiene primero un pico a bajas energías, que está al nivel de los 40 millibarns, y después va decayendo, ¿sí? Cae por abajo de los 10 millibarns. Con estas parametrizaciones uno en principio puede calcular, por ejemplo, cuál es a una cierta energía la probabilidad en un cierto medio de una cierta densidad de que un dado pión sobreviva o no, ¿sí? Y si sobrevive, entonces puede decaer y puede dar los rayos gamma, y si no es absorbido, lo que ocurre es una supresión de esos rayos gamma. Entonces, por ejemplo, en los discos estos de acreción que les mencionaba, que son muy densos, los piones no llegan a decaer, sino que interactúan con la materia, y entonces esos discos esencialmente no brillan en rayos gamma. Van a
perder energía por emisión de neutrinos, no de rayos gamma, ya que los neutrinos escapan del disco, no son absorbidos. O la sección eficaz del neutrino es mucho más chica por ser una interacción débil la del neutrino. Bueno, muy bien. También podemos tener en algunas circunstancias interacciones de neutrón con protón, ¿sí? Así como tenemos protón con protón, podemos tener neutrón con protón. Y ustedes dirán, bueno, pero el neutrón vive 886 segundos en el sistema eh, de reposo del neutrón. Entonces, ¿de dónde voy a sacar neutrones en condiciones astrofísicas? Bueno, hay muchas situaciones en las cuales puede haber neutrones en situaciones astrofísicas y esto jugar un papel. Por supuesto que esos neutrones provienen de interacciones previas. Entonces, hemos visto ya distintas interacciones que nos pueden producir en la fuente localmente neutrones. Por ejemplo, protón más fotón, o sea, interacción fotohadrónica que vimos hace un par de clases, básicamente nos convierte al protón en un neutrón y nos da un pión, ¿sí? O podemos tener protón, que nos produce neutrón más un leading pion, que va a ser ahora un pión cargado, y después el fireball, o protón más protón, que nos da dos neutrones más dos leading pion más el fireball, ¿sí? Entonces, todas estas reacciones inyectan en la fuente cuando ocurre neutrones. Lo interesante de los neutrones es que si bien viven 10 a la 3 segundos en el sistema propio, en el sistema, digamos, del laboratorio o de la fuente, eh, pueden, van a vivir, si son relativistas, mucho más. ¿Cuánto más? Bueno, básicamente el factor de Lorentz por el tiempo propio. Si el factor de Lorentz, por ejemplo, es muy grande, digamos 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, entonces en vez de vivir 1000 segundos, pueden llegar a vivir 1000 millones de segundos, ¿sí? Y entonces ya eso es un tiempo considerable que le permite al neutrón viajar grandes distancias. Un rasgo atractivo del neutrón para los procesos astrofísicos es que es una partícula neutra y por lo tanto no sufre pérdida sincrotrón. Entonces puede salir de una región fuertemente magnetizada, donde fue producido, sin pérdidas mayores, y después puede decaer en una región donde ya los campos magnéticos sean mucho más débiles e inyectar, debido a su decaimiento, un protón y un electrón, ¿sí? Cuando decae, recuerden, nos da un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Y por supuesto el antineutrino electrónico se va. Bien, entonces, como esta es una interacción interesante, veamos cómo es la sección eficaz, es del orden de los 40 millibarns, ¿sí? Energías muy bajas, la sección eficaz se puede hacer muy alta, del orden del barn, ¿sí? O sea, a energías del orden de unos pocos megaelectronvolt. Eso, digamos, es la razón por la cual los neutrones son tan eficientes para producir reacciones nucleares, porque la sección eficaz que tienen de interacción es muy grande, ¿sí? Y entonces rápidamente interactúan con un núcleo y parten ese núcleo y la reacción se hace autosustentable, ¿no? Ahora, energías más altas, bueno, la sección eficaz decae hasta valores que son similares a la sección eficaz del protón, ¿sí? Fíjense que en este gráfico tienen comparada la sección eficaz de protón-protón, que ya la vimos, que es la que aquí está en rojo, ¿sí? Con la sección eficaz de neutrón con protón, que aquí está en azul. Entonces ven que a bajas energías se va para arriba, o sea, a valores muy altos, pero a altas energías, digamos, se hace prácticamente igual a la del protón. Entonces uno en la práctica, si quiere calcular las pérdidas de los protones por interacción, de los neutrones, perdón, por interacciones con materia, usa las mismas parametrizaciones que vimos para los protones. Bueno, y otra cosa que a veces es interesante calcular son los productos secundarios
que vienen del fireball que mencioné hoy. O sea, cuando se produce la interacción de protón con protón, tenemos la producción de los rayos gamma, de los protones, perdón, de los piones neutros, pero también tenemos ese fireball de piones cargados, que como dijimos decaen y nos dan muones y después nos van a dar pares electrón-positrón. Esos pares electrón-positrón pueden ser de relevancia astrofísica en una variedad de situaciones, por lo cual es interesante saber calcularlos. ¿Sí? ¿Qué significa saber calcularlos? Significa saber si tengo tal inyección de protones relativistas en un medio de tal densidad, saber cuál va a ser la emisividad en electrones relativistas. De tal manera que después esa emisividad, de acuerdo a cuál es la característica del medio, yo la puedo utilizar para calcular, por ejemplo, la radiación sincrotrón que pueden producir esas partículas, o puedo usarla para calcular el scattering Compton inverso. Y puede haber fuentes en las cuales la emisión de esas partículas secundarias, que son leptones, puede llegar a ser muy significativa. En particular, es interesante porque al no ser electrones y positrones que son acelerados desde las energías más bajas, no están, digamos, limitados en su energía máxima como lo están aquellos que son acelerados en la fuente, ya que no están durante el proceso de ganancia de energía sufriendo pérdidas, por ejemplo, sincrotrónicas o inverse Compton. Entonces son inyectados directamente con energía en la fuente y esa energía viene de los protones. Y los protones, cuando fueron acelerados, tuvieron menos pérdidas que los electrones, por lo tanto lograron adquirir energías más altas que los electrones. Entonces esto es un mecanismo por el cual uno en una fuente puede llegar a predecir emisión leptónica, o sea, emisión sincrotrón o inverse Compton, pero de energías mucho más altas de las que permite la energía máxima de los electrones que son acelerados localmente. La forma para calcular esto es la usual, para calcular cualquier emisividad, o sea, multiplicamos la velocidad de la partícula por la densidad del blanco, por la sección eficaz diferencial, por la distribución en energía de los protones que dan lugar a estas partículas en la interacción. Entonces, básicamente lo que necesitamos conocer es la sección eficaz para la producción de electrones por protones de alta energía. Fíjense que aquí esto está escrito en términos de esta X, pero esta X no es otra cosa que la energía de electrón en unidades de la energía de protón, ¿sí? De tal manera que si ustedes lo reemplazan acá, les queda en función de la energía de protón esto, ¿sí? Entonces, básicamente cuando integran sobre la energía de protón. O sea, suman la contribución de todos los protones en esas interacciones. Ahora, la forma funcional de esta sección eficaz es compleja, ¿sí? Es compleja, es tan compleja que no puedo tipearla acá, así que si a ustedes en algún momento tienen que calcularla, lo que tienen que hacer es ir al trabajo de Kellner y colaboradores, si la cita completa la pueden encontrar en el apunte de la materia, y simplemente entonces para calcular la sección, la emisividad de los secundarios tienen que, digamos, programar esta integral con la sección eficaz parametrizada tal como aparece ahí. Y una vez que ustedes tienen la emisividad, entonces pueden calcular la radiación sincrotrón o la radiación inverse Compton o lo que ustedes necesiten calcular en base a esa población de pares secundarios que están siendo inyectados en la fuente. Muy bien. Hay otro proceso de interacción con la materia de partículas cargadas que, si bien no produce radiación, es también importante saber calcularlo, ya que puede ser una fuente de pérdidas para las partículas que se mueven a través de esos campos de materia. Y este proceso es el proceso de ionización.
proceso de ionización es el proceso por el cual una partícula cargada que se mueve en un medio arranca electrones de ese medio. Los electrones son electrones que estaban orbitando en algún átomo, serán electrones ligados a un átomo, y es el paso de la partícula cargada de que los transforma en electrones libres. Entonces, la transformación de un electrón ligado en un electrón libre requiere energía. ¿Esa energía de dónde sale? Bueno, tiene que salir de algún lado. El único lugar de donde puede salir es de la partícula cargada que está atravesando el medio. La consecuencia es que a medida que la partícula se propaga por el medio y va liberando electrones ligados, va también perdiendo energía. A esa pérdida de energía de la partícula que se mueve por el medio se le llaman pérdidas por ionización. Bien, entonces, ¿cómo se calculan las pérdidas por ionización? Bueno, eso básicamente es un problema de electrodinámica, ¿sí? Electrodinámica cuántica puede calcularse en forma exacta usando electrodinámica cuántica, y la expresión para las pérdidas de una partícula cargada que se mueve por un medio eh, viene dada por esta expresión donde, fíjense que depende esto en forma lineal con la densidad del medio, ¿sí? O sea, a un medio de mayor densidad vamos a tener mayores pérdidas por ionización, ¿sí? Y depende con la inversa de la velocidad de la partícula en el medio. O sea, si la partícula es más rápida, va a tener menos pérdidas. Y también depende de la carga, ¿sí?, de la partícula que se está propagando por el medio. Cuanto mayor sea la carga de la partícula, mayor va a ser su poder ionizante y por lo tanto sus pérdidas de ionización. Después, estas dependencias que están aquí, como son logarítmicas, no tienen un impacto demasiado grande en la partícula. Entonces, fíjense que si bien, digamos, las pérdidas en principio son pequeñas, y esto está en unidades de electron-volt por segundo, bueno, si el medio es muy denso, bueno, estas pérdidas se pueden hacer significativas, ¿sí? Bien, en el caso de que la partícula se mueva por el medio con una velocidad no relativista, ¿sí?, esta fórmula se simplifica a esta que está aquí abajo, donde aquí la E significa ahora energía cinética de la partícula, y donde m es la masa de la partícula que se está moviendo por el medio, ¿sí? Puede ser un protón, en cuyo caso esto es la masa del protón, pero también puede ser un núcleo más pesado, ¿sí?, que puede tener una masa mucho más grande. Después las dependencias que vimos aquí con la densidad y con la carga se mantienen, ¿sí? Si la partícula es relativista, entonces la expresión anterior se simplifica, ¿sí?, y queda esta expresión que tienen aquí para la energía de ionización. Ahora, esto suponiendo que el medio no está, digamos, parcialmente ionizado, ¿sí? Si el medio ya está parcialmente ionizado, ¿sí?, y la concentración de electrones en el medio es n, ¿sí?, o sea, si hay una densidad n de electrones que ya fueron arrancados de sus átomos, que están libres, entonces las pérdidas por ionización adquieren esta expresión, ¿sí?, y en el caso relativista esta otra que está aquí, donde este W, digamos, depende de la energía de esta manera, ¿no? O sea, no son cambios demasiado dramáticos, pero bueno, tienen su efecto en las pérdidas de energía en las partículas que se propagan. O sea, todas estas interacciones son interesantes no porque produzcan fotones de alta energía que después nosotros vayamos a observar, sino porque son procesos que pueden hacerle perder a protones relativistas que después van a producir eh, rayos gamma o fotones de alta energía, les pueden hacer perder
energía previa, entonces la eficiencia en la producción de los rayos gamma va a ser menor de lo que uno esperaría si no estuviesen presentes estos gases que son ionizados. Y además tiene interés desde un punto de vista del propio proceso de ionización, porque hay en muchas situaciones, digamos, interesa saber si un medio puede ionizarse o no por la presencia de partículas cargadas libres, ¿sí? Eh, en particular, eso, digamos, es interesante en el universo temprano. Como ustedes saben, el universo, digamos, unos 380.000 años después del comienzo de la expansión cósmica, alcanzó una temperatura que es denominada temperatura de recombinación, que es la temperatura en la cual digamos, los electrones son capturados por los protones y forman átomos de hidrógeno. Cuando la temperatura del plasma, digamos, en expansión, que va decreciendo a medida que el universo se expande, cae por debajo del nivel de la temperatura de recombinación, entonces los átomos se forman por primera vez, o sea, los núcleos capturan los electrones y pasamos de tener un plasma a tener hidrógeno neutro, esencialmente. También hay, bueno, una cierta cantidad de helio y de deuterio, pero no es lo principal. Entonces, lo principal es que tenemos un plasma al principio de protones y electrones. Cuando la expansión alcanza cierto punto, ese medio recombina, eso hace que ese medio se vuelva transparente hacia la radiación que contenía, la radiación puede escapar, esa radiación es lo que hoy se conoce como radiación del fondo cósmico, que vimos que es un cuerpo negro, porque ese plasma estaba en equilibrio termodinámico, ¿no? Y entonces lo que sucede es que escapa la radiación y nos quedamos simplemente con hidrógeno neutro. Y el hidrógeno neutro, al ser neutro, no produce radiación electromagnética, excepto transiciones de línea, ¿sí? La transición de línea hiperfina del hidrógeno neutro. Entonces el universo, que era brillante hasta ese momento, se vuelve oscuro, y ahí comienza lo que se conoce en cosmología como la edad oscura del universo. Esa edad oscura, digamos, queda caracterizada porque no hay fuentes electromagnéticas, ¿sí? Básicamente el universo está formado por un gas neutro. Ahora, si miramos el universo a un corrimiento al rojo de los más altos que podemos llegar a ver, del orden de 10, bueno, vamos a ver que hay fuentes, y hay cosas brillantes, y hay producción de radiación electromagnética. Entonces algo ocurrió entre la recombinación y un corrimiento al rojo de entre 10 y 15, digamos. En ese lapso algo ocurrió que hizo que el universo volviese a estar en buena medida ionizado, ¿sí? Que volviese a haber cargas libres que pueden producir radiación electromagnética y fuentes. Entonces, ¿qué es lo que reionizó de nuevo al universo? Ese es un problema interesante de cosmología. Hay distintas digamos, sugerencias sobre cómo se dio ese proceso, pero lo que esencialmente hace falta es que de alguna manera se hayan producido partículas con energía suficiente para que cuando se mueven a través de ese gas de hidrógeno primordial, lo vayan ionizando, ¿sí? Por este mecanismo que estamos discutiendo acá. A medida que esas partículas se propagan y entregan energía a ese gas, arrancando electrones, ese gas cada vez va a estar más y más ionizado y va a empezar a brillar, ¿sí? Bien, ese proceso es lo que se conoce como la reionización cósmica, ¿sí? Y bueno, hay distintos experimentos que están diseñados para tratar de entender cómo se fue produciendo a medida que avanzaba el tiempo cosmológico ese proceso de reionización. Bien, no hace falta mucha... sí, ahí hay una pregunta. Carolina.
Sí. Gustavo, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Eh, una pregunta. Em, bueno, se supone que en el origen del universo uno de los misterios es que debiera haberse creado la misma cantidad de materia y antimateria y eso no se ha observado dónde está esa antimateria. Pero en el caso hipotético de que hubiera antimateria ahí entre medio, ¿eso podría haber provocado la reionización? No, porque, digamos, si, si hubo exceso de antimateria, digamos, esa antimateria difícilmente hubiese sobrevivido a el periodo, digamos, anterior a la primera combinación de los átomos con los electrones. Cuando el universo es muy denso y es un plasma, en ese plasma, si vos tenés antimateria, la antimateria se va aniquilando con los electrones y positrones, eh, de tal manera que, eh, digamos, como es un plasma homogéneo y sabemos que es homogéneo porque podemos verlo a través del CMB, no inferimos que hubiese un número anómalo de antimateria en la época que nosotros estamos hablando. O sea, los fenómenos que deben haber producido la diferencia en favor de la materia en vez de la antimateria en el universo temprano, tienen que haber ocurrido mucho, mucho antes de la época que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Que estamos hablando de sucesos que ocurren a partir de unos 380.000 años después del comienzo de la expansión. Mientras que lo que sea que haya producido esa diferencia tiene que haber actuado mucho, mucho antes. ¿Sí? Entonces, no, aquí no es relevante la presencia de antimateria para la reionización del universo. Lo que se cree que produjo la reionización del universo es, primero, la formación de las primeras estrellas, ¿sí? O sea, ese gas de hidrógeno primordial empieza a colapsar por pequeñas inhomogeneidades que tiene. A medida que colapsa se va calentando y eso forma grandes nubes moleculares, no moleculares, grandes nubes atómicas, porque todavía no hay moléculas, ¿sí? Eh, y entonces esas nubes empiezan a fragmentarse y dan lugar a estrellas de primera generación, o sea, lo que se llama población 3. Las estrellas de población 3 eran muy diferentes de las que existen hoy en día en el universo. Eran estrellas extremadamente masivas, estaban formadas puramente por hidrógeno y un poco de helio primordial, ya no tenían elementos más pesados como tienen las estrellas actuales, o sea, los elementos más pesados de las estrellas de generación posterior fueron sintetizados en el interior de otras estrellas, ¿sí? Entonces estas estrellas primordiales, como no había generaciones previas, no tienen elementos más pesados que el hidrógeno. Entonces eso hace que esas estrellas, por ejemplo, sean diferentes en el sentido de que no tienen vientos como tienen las estrellas actuales, como puede ser el viento que tiene el Sol o los vientos que tienen las estrellas calientes. Y sin embargo, estas estrellas tenían temperaturas muy altas, ¿sí? Temperaturas que pueden llegar a los 100.000 grados Kelvin, y producían entonces muchísima radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta ioniza el hidrógeno neutro hacia alrededor. Entonces se cree que alrededor de estas estrellas se forma como una especie de burbuja de ionización, ¿sí? Debido a la radiación ultravioleta. Ahora, el problema es cómo ionizar el medio a escalas más grandes, entonces ahí se ha propuesto que quizás, digamos, la primera generación de agujeros negros que se forma a partir del colapso de estas estrellas de primera generación, puede formar sistemas binarios con algunas de estas estrellas, y esos sistemas binarios son como microcuásares. Se puede mostrar que esos microcuásares podrían tener asociados jets, y esos jets perforan estas burbujas y transportan energía en forma de partículas a distancias mucho más grandes, ¿sí? Ya en lo que sería el futuro medio intergaláctico, y comienzan la reionización del medio intergaláctico. A medida que va pasando el tiempo, las estrellas empiezan a su vez a juntarse por acción de la gravitación y se forman las primeras galaxias o protogalaxias y los primeros cuásares o protocuásares,
que a su vez tienen chorros, jets más grandes aún, que alcanzan distancias más largas, entonces se va produciendo todo un proceso jerárquico que va ionizando el medio desde las escalas más chicas de las estrellas a las escalas intergalácticas a través de los cuásares y luego finalmente de los efectos que hay dentro de los cúmulos de galaxias. ¿Sí? Fíjense que al respecto de lo que estamos hablando, este gráfico que ahora están viendo, es interesante porque lo que les muestra, estos son los niveles de energía del hidrógeno, fíjense que el nivel fundamental está a menos 13.6 electron volts, esa es la energía que hace falta si ustedes al electrón que está en este nivel lo quieren arrancar. ¿Sí? Es muy poca energía, 13.6 electron volts. ¿Sí? Entonces, basta que un fotón ultravioleta para poder ionizar un átomo de hidrógeno. Si tienen partículas más energéticas, una sola partícula puede ionizar muchos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si ustedes inyectan un rayo gamma, el rayo gamma en algún momento se puede aniquilar y puede producir una cascada electromagnética, y esa cascada electromagnética produce muchas partículas, cada una de esas partículas puede ionizar muchos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, tienen distintos mecanismos que van de a poco reionizando todo el universo. ¿Sí? Aquí tienen un gráfico, el que está en amarillo, de cómo va cambiando la energía de ionización del nivel fundamental en los primeros 5 elementos. En el universo temprano solo los 2 primeros son relevantes, o sea, hidrógeno y helio. ¿No? Fíjense que son de 13.6 electron volt y de un poquito más de 50 electron volt para el nivel fundamental del helio. Bueno, ¿respondí tu pregunta? ¿Gustavo? Sí. Sí, pero discúlpame que insista porque eh, al ya haber menos opacidad en ese momento, de todas formas debieran crearse pares de partículas virtuales, ¿o me equivoco? Se van a crear pares electrón-positrón cada vez que, por ejemplo, un rayo gamma sea absorbido, pero se van a crear en iguales cantidades, ¿sí? Tanto electrones como positrones. Entonces después se van a aniquilar, digamos, van a tener la misma probabilidad de aniquilarse. ¿Sí? Entonces, o sea, en un universo formado solamente por materia como el nuestro, permanentemente hay creación de antimateria, por ejemplo, a través de los distintos procesos que estuvimos estudiando en el curso, y algunos de los que vamos a ver en las próximas clases, como la absorción de rayos gamma, la aniquilación fotón-fotón, que da para electrón-positrón. Pero siempre se producen de tal manera que la carga total se conserva. ¿Sí? Entonces no tenemos un exceso de materia sobre antimateria, antimateria sobre materia, sino que se producen en iguales cantidades y después se vuelve a aniquilar. ¿Sí? Ya, entonces no es suficiente para reionizar todo. No, o sea, Y, de hecho la respuesta sería que la antimateria no juega ningún papel en la reionización del universo, porque la cantidad de antimateria que hay en el universo en las épocas que estamos hablando no es significativa, ¿sí? Entonces no tiene efecto en la reionización del grueso de la masa del universo. ¿De acuerdo? gracias. Sí. Bueno, muy bien. Eh, Antes de pasar a Bremsstrahlung, que es el otro mecanismo que quiero discutir hoy, permítanme presentarles la fórmula de Bethe. ¿Sí? La fórmula de Bethe es una fórmula que, digamos, describe el poder de frenado que tiene un determinado material para una partícula de altas energías. ¿Sí? Es muy importante si ustedes quieren blindarse contra partículas de alta energía. Por ejemplo, si ustedes quieren lanzar una nave al espacio, ¿sí? Y ustedes quieren saber cuánta cantidad qué espesor tienen que tener las paredes con las que van a construir su nave para poder frenar ciertos tipos de radiación, bueno, tienen que conocer el poder absorbente de su material para la radiación incidente. Entonces la fórmula de Bethe precisamente les dice eso. O sea, le nos da las pérdidas de energía de una partícula relativista que incide en un material en función de la distancia que la partícula recorre en el material. ¿Sí?
Entonces, esa fórmula se puede estimar también con electrodinámica cuántica, la Ayovete, de ahí el nombre, y es esta que les estoy presentando aquí, donde, digamos, lo que aparece es una dependencia de este n, que n tiene adentro, es una combinación de la densidad con algunos números que caracterizan al medio. Obviamente va a depender del número atómico de las partículas que forman el medio, va a depender de la masa atómica del medio y va a depender de la densidad del medio. O sea, un medio que es más denso va a tener un poder de frenado para las partículas relativistas mayor, ¿sí? Fíjense que la dependencia con la densidad que está aquí adentro de este n es lineal en las pérdidas de energía. Entonces, cuanto más denso sea el medio que ustedes ponen, mejor, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de blindar cuestiones relacionadas con tecnología espacial, hay un límite, hay que buscar, no, digamos, no simplemente cuál es el material más denso que uno puede poner, sino hay que buscar un compromiso entre costo de poner el material en órbita y el poder de frenado de ese material. Si bien los materiales más densos son los que van a tener mayor poder de frenado, también son los más pesados, ¿sí? Ponerlo en órbita también es más costoso. Entonces hay que encontrar un cierto compromiso. Ahora, si lo que estoy tratando es de frenar digamos, partículas relativistas en la Tierra, por ejemplo, porque quiero construir un calorímetro que me absorba, por ejemplo, en el Large Hadron Collider, cuando colisiona un protón que me absorba la masa, acá le pongo tungsteno, ¿sí? Como generalmente se hace para ciertos materiales absorbentes en los calorímetros hadrónicos. O les puedo poner hierro, ¿sí? Sí, también se puede usar en algunas circunstancias, se puede usar plomo, ¿sí? O sea, materiales muy densos que maximizan la absorción. Fíjense también que esto es inversamente proporcional a la velocidad de la partícula, ¿sí? Al cuadrado, o sea, a la energía, inversamente proporcional a la energía cinética de la partícula. Entonces, partículas que son más veloces van a ser más efectivas en penetrar el medio porque van a perder menos energía, ¿sí? O sea, cuanto más grande sea este número, más chica va a ser la energía y más va a penetrar la partícula. Bien, entonces esta expresión nos da el poder de frenado de un material que queda caracterizado por este número n que está aquí, ¿sí? Y digamos, aquí tienen, digamos, una comparación de datos experimentales, ¿sí? Con la fórmula de Bethe para un cierto material, ¿sí? No tengo anotado aquí cuál es, pero fíjense que lo que se está graficando aquí es la energía de la partícula con el poder de frenado, ¿sí? Del mismo material. A mayor energía de la partícula, menor poder de frenado del material, ¿sí? Bien, la fórmula esa se las doy porque en algunas circunstancias les puede llegar a ser útil. Muy bien, a ver qué hora es. Son las 5. Si les parece, arreglamos el mate y volvemos en 5 minutos para discutir un proceso interesante, también de interacción de partículas relativistas con materia, que nos da lugar a rayos gamma, que es el Bremsstrahlung relativista, ¿sí? Entonces, si les parece, detengo un momentito la grabación y volvemos en 5 minutos. Logro recortar. Bueno, continuamos. Vamos entonces ahora a estudiar Bremsstrahlung relativista. Esta palabra Bremsstrahlung es una palabra que viene del alemán, ¿sí?
significa radiación de frenado esencialmente, es la radiación que se produce cuando un electrón relativista es deflectado, es acelerado, digamos, por un núcleo, por el campo electrostático de un núcleo. O sea, básicamente lo que sucede es esto que está en el gráfico este animado, esta animación que están viendo ustedes, donde tienen un núcleo, un electrón que se acerca y se produce una deflexión del electrón, ¿sí? Entonces, bueno, como el electrón es acelerado, el resultado de esa aceleración es producción de radiación electromagnética, y lo que queremos es calcular esa radiación electromagnética. Va a resultar que como el electrón es relativista, en esa interacción va a ceder mucha energía, y esa energía se puede materializar en forma de rayos gamma. Entonces, este proceso puede ser un mecanismo para la producción de radiación gamma por interacción de partículas relativistas con materia, pero ahora electrones, ¿sí? La clase pasada habíamos visto protones contra materia, ahora esto es electrones contra materia. El electrón, digamos, va a interactuar esencialmente en forma electromagnética con el núcleo. O sea, la desviación se va a deber a la fuerza electrostática que ejerza el núcleo sobre el electrón, y el electrón entonces va a producir radiación que se va a poder calcular utilizando la teoría electromagnética. O sea, en rigor hay que calcular la expresión para la radiación utilizando la electrodinámica cuántica como en los casos anteriores. La electrodinámica cuántica lo que nos permite es calcular en forma exacta, a diferencia de lo que hoy pasaba en las interacciones hadrónicas, la sección eficaz para la producción de un rayo gamma de energía E sub gamma por parte de un electrón relativista que tiene una energía E de electrón, ¿no? Y eso, bueno, lo que nos va a dar es una expresión de este tipo que va a depender de la carga del núcleo que va a deflectar al electrón, va a depender de algunas de las constantes básicas de la electrodinámica, que son el radio clásico del electrón y la constante de estructura fina, alfa, y va a ir con la inversa de la energía del fotón dispersado, ¿sí? El fotón que va a aparecer como resultado de esa interacción. Y esta función que aparece aquí, que es la que codifica, digamos, la sección eficaz diferencial, depende de la energía del electrón incidente y la energía del fotón saliente producto de la dispersión del electrón. Entonces, esta función va a ser diferente de acuerdo a que el núcleo esté apantallado por todos sus electrones, o sea que el núcleo no esté ionizado, o que el núcleo esté parcialmente ionizado, ¿sí? O sea, va a depender la función esta phi de el grado de ionización del blanco sobre el cual incide el electrón relativista. ¿Sí? En el caso de que el núcleo esté desnudo directamente, o sea, que haya sido despojado de todos sus electrones, entonces la función esta phi tiene esta forma que ustedes ven aquí. Fíjense que hay una dependencia que va aquí con el cuadrado de la energía del fotón saliente en unidades de la energía del electrón entrante, ¿sí? Aquí tenemos una dependencia lineal y la dependencia logarítmica que, bueno, no tiene tanto efecto. En el caso de que tengamos el núcleo completamente apantallado, o sea que esté con todos sus electrones, como ser el caso del hidrógeno neutro en el medio interestelar,
Entonces la expresión de esta función phi es esta que está aquí abajo, donde el primer factor es el mismo y donde cambia el segundo factor, el factor logarítmico. Aparece una dependencia ahí con z que no está en la otra expresión. Entonces, si uno tiene conocimiento de la sección eficaz diferencial, lo que puede hacer es calcular la emisividad, como hemos calculado emisividades hasta ahora, siempre que tenemos la sección eficaz diferencial. Entonces, la emisividad para la producción por Bremsstrahlung relativista de rayos gamma, de energía E gamma, en una región R, ¿sí?, por parte de una cierta población de electrones relativistas que se supone nosotros conocemos y que interactúan con un gas cuya densidad se supone que nosotros conocemos, viene dado por, de nuevo, el producto de la velocidad de las partículas, que es la velocidad de la luz, por la densidad del blanco. Como suponemos que el blanco es materia neutra en medio interestelar, que no depende de la energía de los electrones relativistas, sale afuera de la integral, entonces aparece aquí multiplicando. La densidad, por supuesto, no tiene que ser la misma en todos puntos del espacio, sino que la densidad obviamente puede cambiar de un punto a otro. Y luego lo que nos queda por integrar es la distribución en energía de las partículas incidentes, en este caso los electrones relativistas, con la sección eficaz diferencial para la producción de rayos gamma por parte de esos electrones, y sumamos sobre la energía de todos los electrones que inciden, ¿sí? Entonces eso nos da una emisividad de rayos gamma sobre una región del espacio. Si integramos sobre esa región de espacio, lo que vamos a obtener es la luminosidad en rayos gamma de la fuente, por este mecanismo específico que es Bremsstrahlung relativista. Fíjense que es un mecanismo que va a competir con otros mecanismos de enfriamiento para los electrones, como ser el scattering Compton inverso, porque siempre que tengamos una región extendida donde hay una cierta densidad de gas, también vamos a tener por lo menos una densidad de fotones asociada al fondo cósmico de radiación. Y además puede ser que tengamos densidades de fotones de campos locales de radiación, ¿sí? Entonces, bueno, va a competir el efecto Compton inverso con el Bremsstrahlung relativista. Y también otro proceso que compite con este, porque en general, donde hay materia, también hay campos magnéticos, va a ser la radiación sincrotrón, que también afecta a los electrones. En una situación general, cuando uno calcula las pérdidas para los electrones, tiene que tener en cuenta la interacción de los electrones con todos los campos que hay. Ya vimos cómo tener en cuenta la interacción con el campo magnético, después vimos cómo tener en cuenta la interacción del electrón con los campos de fotones a través del scattering Compton inverso, y lo que ahora estamos viendo es cómo tener en cuenta la interacción de los electrones con los átomos que haya en el medio, con la materia que hay en el medio, ¿sí? Usualmente, obviamente, la emisividad esta va a depender de la forma funcional de la distribución de los electrones que se inyectan. No va a ser lo mismo si inyecto un pulso de electrones, todos con la misma energía, por ejemplo, un haz monoenergético, que si inyecto una ley de potencia. En general, experimentos en el laboratorio se inyectan haces monoenergéticos, ¿sí? Entonces, cuando en el laboratorio siempre tenemos cosas que son muy densas comparadas a las densidades que hay en el medio interestelar. El Bremsstrahlung puede ser muy importante en una interacción de ese tipo. Ahora, en el medio interestelar es más difícil tener inyección monoenergética de electrones, porque los electrones son acelerados en general por mecanismos que son difusivos y entonces tienen distribuciones de leyes de potencia, y las densidades involucradas por los blancos también son menores. De aquí que un caso típico va a ser que, digamos, esta distribución en energía de los electrones básicamente sea una ley de potencia en la energía. ¿Sí? Si suponemos además que no depende del lugar dentro de la fuente en el cual se inyecta,
es una función como esta la que va aquí, en esta integral. Y si pongo una función, que es una ley de potencia de este tipo, aquí adentro en la integral, y hago la integral con la sección eficaz que les mostré en la transparencia anterior, esa que estaba con phi, entonces lo que se obtiene es una expresión de este tipo, ¿sí? Donde aquí la energía es la energía en rayos gamma. Esta es la distribución de la espectral de energía, o sea, básicamente la luminosidad de la fuente en rayos gamma debida a la interacción de una población de electrones relativistas con una ley de potencia, con un índice P, con un campo de materia que tiene una densidad N de A. ¿Sí? Y eso lo que están viendo acá, es más allá de estas constantes que están acá, que ahora se las voy a describir, es que lo que me está dando es también una ley de potencia en los fotones. Entonces fíjense que pasa lo mismo que pasaba con los protones. Cuando inyecto una ley de potencia en los protones que están irradiando un cierto medio, lo que obtengo es una ley de potencia en los fotones salientes, resultado de esa irradiación, que es igual en su índice espectral a la que inyecté en protones. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo, los fotones salen con una ley de potencia cuyo índice P es el mismo índice que tenía la población incidente de partículas relativistas que inyecté, electrones en este caso. Y el resto de estas constantes que aparecen acá, esta KE es la constante que estaba en la distribución de energía de los electrones, P es el índice espectral, ¿sí? Este chi, bueno, tiene adentro todas las cosas que vienen de la sección eficaz, o sea, acá adentro está la constante de estructura fina, la densidad, el radio clásico del electrón, la carga de los núcleos que forman la materia blanco, ¿sí? El peso atómico, etc. Y después lo que tenemos es la masa del protón y este NDR, ¿sí? Que sale de hacer la integral sobre la región que está siendo iluminada por los electrones o irradiada por los electrones, que tiene una densidad Na integrada a lo largo de la línea de la visual, que es la que va a contribuir con la radiación que va a llegar a nosotros. ¿Mm? Entonces, aquí lo que quiero destacar es esto que está subrayado aquí abajo, que el espectro de rayos gamma que resulta va a tener la misma forma que el espectro original de electrones relativistas. ¿Sí? Pregunta típica mía de final es, proceso tal, por ejemplo, ¿sí? Bremstralum relativista, inyecto una ley de potencias con un índice P en un cierto medio. Los fotones que me salen de la interacción resultante, ¿qué espectro tienen? Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? El espectro también es una ley de potencia con el mismo índice espectral que el de las partículas que se inyectó. Si les hago esa misma pregunta para el caso de protones, la respuesta es exactamente la misma. Pero si se las hago para scattering Compton inverso, por ejemplo, la respuesta ya no es la misma. O si se las hago para radiación sincrotrón. Esas cosas las tienen que tener muy claras en la cabeza el día que vayan a dar el final, ¿sí? Porque es un tema importante. O sea, eh, lo que les estoy preguntando en el fondo es cómo es el reprocesamiento y el reordenamiento en energía de las partículas entrantes respecto a las partículas salientes en una determinada interacción. Si ustedes me saben responder eso, es que tienen alguna noción en la cabeza de cómo es esa interacción, de cómo actúan las secciones eficaces, que son las que codifican los detalles finos de la interacción. ¿Sí? Bien, acuérdense de esto, no digan que después que no se los dije, ¿sí? Cuando se los pregunten. Bueno, la otra pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos discutiendo un proceso radiativo es cómo son las pérdidas de energía para la partícula. ¿Sí? O sea, cómo se modifica la energía de la partícula que está produciendo los rayos gamma por perder esos rayos gamma. ¿Sí? Entonces, la forma que vimos siempre de calcular eso es
multiplicar la densidad, la velocidad de la partícula, que es la velocidad de la luz, porque siempre son partículas relativistas, por la densidad del blanco, integrando la energía de la partícula con la sección eficaz de diferencial de interacción para el proceso del que se trata. Aquí ponemos esas secciones eficaces diferenciales que les di hoy, y entonces tenemos dos expresiones, de acuerdo a que pongamos la sección eficaz con apantallamiento y sin apantallamiento. O sea, materia que tiene todos sus electrones o materia que está ionizada. Entonces, en el caso en que la materia está ionizada, las pérdidas, cuando uno mete aquí la sección eficaz y hace esa cuenta, son, fíjense que son lineales en la energía. ¿Sí? Y pérdidas que son lineales en la energía son pérdidas que no modifican el espectro resultante. De ahí lo que estábamos diciendo hace 5 minutos. Y las constantes que aparecen aquí adelante, bueno, son las típicas de la sección eficaz, o sea, constante de estructura fina, el radio clásico del electrón, Z, que es la carga, depende de la energía aquí logarítmica, pero esto, como es una dependencia logarítmica, no tiene impacto, ya que lo que importa es la dependencia lineal con la energía del electrón aquí. Y la densidad, por supuesto, también son dependen en forma lineal con la densidad del medio. A un medio más denso, más pérdida de energía. ¿Sí? Esto, digamos, se ve también en la fórmula de Bethe. Solo que la fórmula de Bethe está en función no del tiempo, sino está en función de la penetración dentro de un material de determinado tipo. ¿Sí? Y para el caso de apantallamiento total, o sea, si es, por ejemplo, hidrógeno neutro, como en el universo temprano, o con algunos lugares del medio interestelar, entonces la expresión, digamos, se simplifica este término que dependía acá débilmente de la energía, desaparece y solo tengo la dependencia lineal en la energía. Entonces, esto, digamos, es importante porque en una situación como la que estaba mencionando hoy, donde tengo tres procesos radiativos diferentes compitiendo, sincrotrón, inverse Compton y Brennström relativista, yo ya sé a esta altura calcular las pérdidas para un electrón debido a todos ellos. Entonces, si yo conozco la densidad del medio, el campo magnético y la densidad de fotones del medio, puedo decirles, utilizando todas estas expresiones que hemos visto, cuál es la pérdida dominante para la partícula. La pérdida dominante va a ser la que me dé la escala temporal más corta. ¿Sí? Y la escala temporal más corta me va a decir entonces cuál es el proceso radiativo que va a producir la mayor cantidad de radiación. Y si yo necesito hacer solamente una estimación gruesa de la cantidad de radiación producida, entonces solo calculo ese proceso y no necesito calcular los otros si no son realmente relevantes. ¿Sí? Ahora, si todos resultan, por ejemplo, del mismo orden de magnitud, entonces debería calcularlos a todos. ¿Sí? Respecto a un espectro, fíjense, aquí hay un ejemplo. Esto está calculado con estas expresiones de aquí, ¿sí? Para calcular el espectro, donde se está inyectando una ley de potencia como esta, desde una energía mínima de 1 megaelectronvolt a una energía máxima de 20 gigaelectronvolt. ¿Ven? La energía mínima de los electrones es 1 megaelectronvolt y la máxima es 20 gigaelectronvolts. Entonces, fíjense que estoy inyectando una ley de potencia que va como E a la menos 2.2. ¿Sí? Como acá estoy graficando luminosidad, esto está multiplicado por E al cuadrado, entonces, respecto al flujo, ¿sí? Entonces me queda E a la menos 0.2, porque le estoy restando un 2 en el exponente. Entonces fíjense que el espectro es el mismo, el espectro entre la energía mínima, que es 1 megaelectronvolt aquí, y la energía máxima, bueno, que tengo el cutoff aquí exponencial, que es de 20 gigaelectronvolt, la ley de potencia que obtengo es la misma que la que inyecté. Y esta parte que aparece a bajas energías es porque a medida que pasa el tiempo, los electrones se van enfriando, entonces van pasando de acá
pasan cada vez a energías más bajas y se van acumulando a bajas energías, ¿sí? Esto es un espectro típico de Bremsstrahlung relativista, ¿sí? Fíjense que es muy difícil de diferenciar un espectro de estos de un espectro que por ahí me puede salir de algún otro proceso, como ser, por ejemplo, inverse Compton, ¿sí? Inverse Compton me produce fotones, me puede tranquilamente producir fotones en el mismo rango de energía, de acuerdo a cómo es el rango de energía de los electrones y el rango de energía de los fotones semilla. Entonces, no es trivial diferenciar un proceso de otro. Lo que hace falta para poder hacerlo es conocer las características del medio. Ese es el punto clave. Tenemos que saber, para poder evaluar correctamente la importancia de este fenómeno, este número. ¿Cuál es la densidad de partículas en el medio que me van a producir Bremsstrahlung relativista? ¿Sí? Entonces, si yo sé esto, puedo comparar estas pérdidas con las otras y, bueno, y ahí puedo hacer una discriminación efectiva. Muy bien, ¿se entiende esto de Bremsstrahlung relativista? Es un proceso mucho más común en astrofísica que algunos de los que estuve mencionando la hora previa, por ejemplo, interacción pión-pión o interacción pión-núcleo o interacción neutrón con protón, que pueden ser importantes, pero en circunstancias bastante acotadas, mientras que cualquier electrón que ande moviéndose a velocidad relativista por el medio interestelar va a tener pérdidas de esta clase. ¿Por qué? Porque el medio interestelar no está vacío, ¿sí? El medio interestelar tiene no solo campo magnético y no solo una densidad de fotones, sino que también tiene gas. Y ese gas, de acuerdo a cuál es la componente del medio interestelar, puede tener una densidad que va entre 10 a la menos 2 y una partícula por centímetro cúbico, que son los números que pueden ir acá, ¿sí? Ahora, si me meto adentro de una nube molecular, por ejemplo, este número puede irse a 10 a la 6, 10 a la 7 más, ¿sí? 10 a la 10 partículas por centímetro cúbico. Entonces, claro, eso incrementa enormemente la importancia de estas pérdidas, disminuye la escala temporal de la interacción y entonces hace que la pérdida contribuya más a la estructura radiativa general de mi fuente. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo creo que en la práctica ustedes deben estar empezando a estimar este tipo de cosas para poder discernir, para poder discriminar cuáles son los procesos importantes en una determinada circunstancia. Obviamente, la información colateral que uno necesita la tiene que sacar de otras ramas de la astronomía. ¿Cómo determino, por ejemplo, la densidad de hidrógeno neutro en una región del espacio? Y tengo que medir con un radiotelescopio cuál es la intensidad de la línea del hidrógeno neutro en una cierta dirección, ¿sí? Eso me permite caracterizar el gas. O, por ejemplo, puedo medir la medida de dispersión de púlsares y saber cuál es la densidad de electrones libres en el medio interestelar. Y esos electrones libres van a siempre tener asociados núcleos, que no los veo, pero tienen que estar ahí porque el medio no está cargado. Entonces puedo sacar cuál es la densidad de gas ionizado en una región dada y así, ¿no? Utilizando en general distintas áreas de la astronomía, puedo obtener información que me permite caracterizar N, también el campo magnético B, como vimos en el pasado, o la densidad de fotones semilla, y entonces poder comparar efectivamente todas las pérdidas. Cada fuente es un mundo en sí mismo y debe ser estudiada en forma individual, ¿sí? El universo es una pluralidad de objetos, ¿sí? No hay una técnica general para estudiar todo. Hay indicaciones generales, hay una metodología, pero dependiendo del objeto y cómo está, será el instrumento que tengo que utilizar, y cada instrumento va a tener su técnica de control de errores, va a tener su metodología de aplicación, va a tener un montón de cosas con las que me voy a tener que familiarizar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas?
No. Bueno, sigo entonces con aniquilación de electrones y positrones, ¿sí? Esto está un poco relacionado con lo que preguntó Carolina hoy. O sea, por distintos procesos en el medio interestelar, en fuentes astrofísicas, en el universo temprano, se genera antimateria, ¿sí? La antimateria se genera por decaimientos, por ejemplo, ¿sí? Cuando interactúan los protones y producen todos esos piones cuando decaen, los cargados me van a inyectar positrones y electrones, ¿no? Y esos positrones y electrones, digamos, van a tener un camino libre medio, en el medio en el cual se encuentren, hasta que el positrón se va a encontrar con un electrón que va a ser más abundante que los positrones y se va a aniquilar. Al aniquilarse es una reacción electromagnética y el resultado va a ser la producción de un par electrón-positrón. Perdón, de un par de fotones, perdón, me equivoqué. O sea, cuando se aniquila el par electrón-positrón, me produce un par de fotones. Me produce dos fotones y no uno para que se conserve el momento, ¿sí? Bien, recuerden ustedes que la energía en reposo de un electrón o de un positrón es la misma y es 511 kiloelectronvolts o 0.511 megaelectronvolt, ¿sí? Un número que hay que saber de cabeza para dar el final de esto, ¿no? Tienen que recordarlo. Entonces, si estoy aniquilando dos de estos, los rayos gamma, los estoy aniquilando en reposo, o sea que no tienen más energía que la energía en reposo, los tengo en reposo en el laboratorio y los pongo en contacto uno con otro, me producen dos rayos gamma que van a salir con dos direcciones opuestas, ¿sí? Cualquier ángulo, pero dos ángulos opuestos, ¿no? Y para que se conserve el momento, porque originalmente tenían momento cero los dos que se aniquilaron. Y cada uno de esos fotones va a llevarse exactamente 511 kiloelectronvolts, ¿sí? Entonces, eso da lugar a lo que se llama la línea de aniquilación de electrones y positrones. O sea, si yo tengo un plasma formado por electrones y positrones, supongamos que ese plasma es un plasma térmico, ¿sí? Entonces tiene una distribución que va a ser una distribución maxwelliana, ¿sí? Entonces, supongamos que es una distribución maxwelliana no solamente de electrones, sino de electrones y positrones. Entonces se van a ir aniquilando. Los que tengan energía prácticamente nula van a dar lugar a fotones en 511 kiloelectronvolt. Los que tengan energía un poco más grande van a dar fotones un poco más energéticos. Y así. Entonces el resultado de eso va a ser una línea que va a estar centrada en 511 y va a tener un ancho esa línea cuyo valor va a depender de cuál es la distribución en energía, sin, digamos, de la población original que se está aniquilando de partículas. A más ancha distribución, o sea, a mayores energías de las partículas que se están aniquilando, más ancha va a ser la línea de aniquilación de electrones con positrones. Esa línea es indicativa de la presencia de antimateria. Entonces, ha habido en astrofísica mucho interés en detectar líneas de aniquilación de este estilo en fuentes astrofísicas. ¿Por qué? Porque revelan, son trazadoras de la población de antimateria que haya. Entonces, si tenemos mecanismos que generan antimateria en una fuente específica, y esos mecanismos producen una gran cantidad de materia, la intensidad de la línea puede ser tal que sea detectable por sobre el resto de flujo que produzcan todos los otros procesos que ocurren en la fuente. Entonces, si detectamos esa línea y medimos el ancho de la línea, vamos a tener una idea de cómo es la distribución en velocidades de la antimateria en la fuente que estamos estudiando. Interesante, ¿no? Entonces, el diagrama de Feynman para la aniquilación de electrón con positrón, ya lo vimos, es este. Se aniquilan dando los dos fotones.
Y lo que ahora necesitamos saber es cómo es la sección eficaz de aniquilación. Es un proceso, de nuevo, de electrodinámica cuántica, ¿sí? Entonces, tal como pasó con las expresiones exactas para el scattering Compton inverso o para el Bremsstrahlung relativista, esto se puede calcular desde primeros principios utilizando electrodinámica cuántica, y la sección eficaz para la aniquilación de un positrón que tenga energía gamma mc cuadrado con un electrón que está en reposo, o sea, si yo tengo un electrón en reposo y le tiro un positrón, la sección eficaz para la aniquilación va a ser esta que está acá, que como ven tiene una dependencia bastante complicada en la energía del fotón, del positrón incidente. Gamma es el factor de Lorentz, ¿sí? Entonces fíjense que gamma aparece acá dividiendo. Esta es la sección eficaz, digamos, clásica básica, ¿no? Pi por el radio clásico del electrón al cuadrado, de la sección eficaz de Thomson. Pero me aparecen todos estos gamma, ¿sí? Aquí, que hacen que la expresión sea bastante más complicada. Ahora, si gamma se hace muy grande, puedo tomar el límite de esta fórmula cuando gamma tiende a infinito, y eso me da una expresión que es mucho más sencilla. Entonces, para electrones muy relativistas, perdón, para positrones muy relativistas, la expresión se hace mucho más sencilla y la sección eficaz decae con la energía del positrón, ¿sí? Acá la dependencia es logarítmica, así que no afecta mayormente. Y si la velocidad es no relativista del positrón, o sea, si en vez de tener un gamma, un número muy grande, lo que tengo es una velocidad baja, o sea, beta mucho menor que 1, recuerden que beta es la velocidad del positrón o de la partícula, digamos, en general, dividido la velocidad de la luz. Si esto es mucho menor que 1, la forma esta, cuando, digamos, gamma tiende a 0, ¿sí? Nos queda básicamente pi por r, el radio clásico electrón al cuadrado, que es la sección eficaz clásica, dividido beta, la velocidad en unidades de C. Bien, entonces eso nos da una idea de cómo es la sección eficaz. También nos puede interesar tener la sección eficaz en el sistema de centro de masa, ¿sí? Porque puede ser que también que choquen dos electrones que están en vuelo, o sea, un electrón y un positrón, perdón, que están en vuelo. O sea, en vez de tener uno quieto y le tiro el otro, puede ser que los dos vengan, ¿sí? Colisionen. Entonces, en ese caso, el cálculo siempre va a ser más fácil en el sistema de centro de masa. Y en el sistema de centro de masa, la sección eficaz se escribe así, donde ahora todas las velocidades, todas las betas que aparecen, o sea, las betas que aparecen explícitas, las betas que están adentro de las gamma, que es el factor de Lorentz, recuerden, el factor de Lorentz es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, todo eso está en el centro de masa. La velocidad es la velocidad del centro de masa. Bueno, lo que les acaba de decir es esto que está aquí, ¿sí? Entonces, esta es la sección eficaz en el centro de masa. Y lo que en general nos va a interesar es cuál es la tasa de aniquilación, o sea, cuántas aniquilaciones se van a producir por unidad de tiempo, ¿sí? Si yo tengo una cierta concentración de electrones y de positrones en una región del espacio. Entonces, la tasa de aniquilación viene dada por esta expresión, que depende de la sección eficaz de Thomson, que es la sección electromagnética. Esta X, que no es más que el producto de las energías del electrón y del positrón, medidas en unidades de la energía en reposo de esas partículas. O sea, básicamente es el producto de los dos factores de Lorentz. Y bueno, aquí tenemos dependencias que no son muy fuertes, porque son logarítmicas, y esta es 1 sobre una raíz cuadrada de este número que está acá, ¿sí? Como este número tiende a ser grande, esto se hace pequeño. Entonces está dominado esencialmente por esta parte, este término que está aquí, ¿sí? Y esto lo que me da es el número de aniquilaciones, ¿sí?, que tengo
en una región de 1 centímetro cúbico por segundo. Entonces yo quiero calcular para una región, ¿sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar esto por la densidad de electrones, la densidad de positrones, y tengo que integrar en energía para todas las energías de los positrones y para todas las energías de los electrones, y además integrar sobre todo el volumen de la fuente. Entonces, esa integral lo que me va a dar es la luminosidad de la fuente, o la luminosidad de la fuente en fotones que provienen de la aniquilación de pares electrón-positrón, ¿sí? O sea, lo que me va a dar es la luminosidad de la línea de aniquilación. Esa integral es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, esta R que aparece aquí es la tasa de aniquilación, que es esta R que está aquí. Esta es la distribución de los electrones incidentes, y esta es de los positrones incidentes, y esta es la distribución de los electrones incidentes. Y estoy integrando aquí sobre todas las energías de todas estas partículas y sobre el volumen. Ahora, fíjense que la forma de la línea obviamente va a depender de cómo es la distribución en energía de los electrones y de los positrones que se están aniquilando. Entonces, bueno, acá les muestro un ejemplo concreto de un sistema en el cual puede haber una línea de aniquilación de electrones-positrones. Les doy un poquito de contexto para esto. A principios de los años 90 se descubrieron un tipo de núcleo galáctico activo que son agujeros negros supermasivos que están acretando y tienen jets, y que tenían un pico muy pronunciado en su espectro a energías del orden del megaelectronvolt, ¿sí? Entonces, cuando eso se descubrió, yo lo que pensé fue que los jets de estos objetos, hay razones para pensar que son jets que están formados, al menos inicialmente, por pares electrón-positrón, ¿sí? Entonces, esos pares electrón-positrón, a medida que se propagan por el jet, se tienen que ir aniquilando. Al aniquilarse, van a producir una línea de aniquilación. Pero como esa línea de aniquilación se va a producir en un jet que se mueve hacia el observador, entonces va a estar corrida por efecto Doppler hacia energías más altas. O sea, en vez de estar centrada en 511 kiloelectronvolt, que es medio megaelectronvolt, va a estar corrida en un número que va a depender del factor Doppler de ese fluido relativista. Ese factor Doppler, a su vez, depende del factor de Lorentz del macroscópico del fluido, y depende del ángulo con la línea de la visual, ¿sí? Entonces, si ese número es del orden, digamos, de 10, la línea, en vez de aparecer centrada en 511 kiloelectronvolt, va a aparecer en 10 veces ese número, o sea, en 5 megaelectronvolt, exactamente como se observan esas fuentes. Y la línea no va a ser una línea, digamos, delgada. ¿Por qué? Porque lo que se van a estar aniquilando van a ser poblaciones de partículas que seguramente van a ser leyes de potencia. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar en dos leyes de potencia en esta ecuación que aparece aquí. O sea, aquí tengo que poner una ley de potencia, aquí tengo que poner otra ley de potencia. Recuerden que aquí pongo esto que está aquí arriba, y esta es la energía de las partículas, y integro sobre todas las energías y sobre el volumen del jet en el cual se está produciendo la aniquilación. Y todo eso lo corro hacia el rojo, hacia altas energías, perdón, por efecto Doppler. Entonces, la fuente normalmente tendría dos picos, como vimos, ¿se acuerdan cuando vimos scattering Compton inverso?
que vimos que los blázares tienen dos picos. El primer pico es el pico sincrotrón, que es este que está aquí, ¿sí? De los electrones y positrones que se enfrían en el campo magnético, y después tenemos el segundo pico, que es este, que es el scattering Compton inverso. El scattering Compton inverso, ¿sobre qué fotones se emite? Sobre estos mismos sincrotrón. De ahí que esto se llame synchrotron self-Compton. Todo eso ya lo vimos. El adicional ahora es que por arriba del synchrotron self-Compton tenemos este piquito, que este piquito, ¿de dónde sale? De la aniquilación de partículas en vuelo en ese jet que está direccionado hacia nosotros, y por eso la vemos en 5 megaelectronvolt y no en 0,5, está corrida, ¿sí? Entonces eso produce un pico similar a el tema que se observa, al pico que se observa en esa clase particular de objetos que se llaman MEV, blazars, que en ese momento no se sabía qué eran, ¿sí? Esto yo lo propuse en el año 1996, ¿sí? Y hoy, bueno, se entiende que es la explicación estándar de este fenómeno. Insisto que la línea es ancha porque estamos viendo poblaciones de partículas que tienen una distribución en energía, ¿sí? No estamos viendo la aniquilación de dos poblaciones monoenergéticas. Si fuesen monoenergéticas nos daría una línea que sería extremadamente delgada, ¿sí? Mientras que al ser poblaciones extendidas en energía nos da una línea que es ancha. ¿Se entiende? Interesante, ¿no? De nuevo, un problema inverso, o sea, uno ve una distribución espectral de energía, lástima que no les tengo una imagen real de uno de estos bichos, si me acuerdo de la clase que viene, cuando arranco les agrego aquí una imagen real. Entonces uno ve la imagen real y ahí tiene el problema, bueno, ¿y esto qué es? ¿Sí? Entonces uno empieza a estudiar las fuentes. Bueno, acá hay radiación sincrotrón, esto claramente a bajas energías de radiación sincrotrón, tiene que haber scattering Compton inverso, a ver, lo calculo, sí, pero no me da el pico ese pico de dónde puede salir, bueno, entonces ahí es donde a uno se tiene que prender la lamparita y decir, bueno, puede ser aniquilación corrida por efecto Doppler, ¿sí? Y después, bueno, eso lleva a otras predicciones que uno tiene que tratar de contrastar por medio de otros instrumentos para verificar la hipótesis que realizó, ¿no es cierto? La hipótesis tiene valor epistémico si nos permite explicar lo que no entendíamos, pero además nos predice cosas que no sospechábamos, ¿sí? Entonces, si después esas cosas que no sospechábamos son verificadas por observaciones independientes, robustecemos nuestra confianza en el valor epistémico de nuestra tesis original, ¿sí? Y empezamos a darle un cierto estatus de validez ontológica. O sea, en otras palabras, empezamos a creer que tenemos una representación más o menos confiable de la realidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, los Gustavo, electrones, sí, el corrimiento al azul por Doppler en este caso sería porque el jet estaba apuntando hacia nosotros o porque la galaxia se estaba moviendo hacia nosotros. porque el jet está apuntando hacia nosotros. De hecho, hay una combinación de dos efectos. El jet apunta hacia nosotros y la galaxia se aleja de nosotros. Entonces, un efecto te lo corre al azul y el otro te lo corre al rojo. Pero ¿qué pasa? El jet es, digamos, tiene una velocidad hacia nosotros que es mucho más grande que la velocidad de recesión de la galaxia hacia afuera de nosotros, ¿sí? Entonces es el que domina en el corrimiento al rojo. Pero tenés que tener en cuenta los dos efectos, ¿sí? Y el, a lo mejor es medio, eso es lo que voy a preguntar. El redshift gravitacional en este caso no alcanza a tener un efecto porque ya está lejos del centro de la masa del agujero negro. Exactamente, lo acabas de responder vos mismo a la pregunta, tal Ujú. cual. Gracias.
Muy bien. Las aniquilaciones de electrones y positrones, ustedes recordarán que cuando vimos acelerador de partículas, yo les dije que eran muy interesantes porque no solo nos permiten construir fotones, o sea, si bien la aniquilación con producción de fotones es la más probable, tenemos otros canales, ya que en el lado izquierdo de la reacción, digamos, todos los números se cancelan por estar aniquilando una partícula con su antipartícula. Entonces, del otro lado podemos construir cualquier cosa simplemente con el requisito de que también todos los números cuánticos se aniquilen. Entonces, voy a tener un canal que me va a producir neutrino y antineutrino, me van a poder producir muón y antimuón, o quark y antiquark, ¿sí? Entonces, estas colisiones, si bien en cantidades mucho menores, también producen estas partículas. De ahí que, digamos, las primeras generaciones de grandes colisionadores colisionaban no protones con antiprotones, que son más difíciles de acelerar, sino electrones con positrones, ¿sí? El problema de acelerar electrones y positrones es, como ya dijimos, que las pérdidas radiativas por sincrotrón son fuertes, entonces tiene un requerimiento energético muy grande para el acelerador, ¿sí? Si bien el antiguo LEP, que funcionaba en el CERN, lo hacía en un anillo, digamos, la energía máxima que se puede lograr por ese proceso no es tan grande como si se utilizan protones. De ahí que hoy, en la actualidad, la aniquilación de protones con positrones se use solo en LINACs, o sea, en aceleradores lineales, donde las pérdidas sincrotrón no son importantes. Muy bien. También es posible, y esta es una reacción más estrambótica, por decirlo así, digamos, estrambótica en el sentido de que la probabilidad de que ocurra es menor, pero es la producción múltiple de fotones, ¿sí? O sea, en vez de producir en la aniquilación del electrón y el positrón dos fotones, puedo producir un número mayor de fotones, ¿sí? Ahora, la sección eficaz va a ir cayendo con un factor que viene dado por la constante de estructura fina elevada a la I-2, donde I es el número de fotones que voy a ir construyendo en cada interacción. Entonces, por ejemplo, si quiero producir 3 fotones, acá me queda 3 menos 2, 1, me queda que es 1 sobre 137 veces menos probable que producir 2 fotones. Y si quiero producir 4, acá me queda esto al cuadrado, entonces va a ser esta reacción, aniquilación electrón-positrón, que me dé 4 fotones, va a ser 18.769 veces menos probable, ¿sí? Pero en principio es posible, simplemente se los menciono como una curiosidad, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando ya, un comentario sobre la detección de la línea de aniquilación de antimateria en el centro de nuestra galaxia. Quizás ustedes han oído mencionar que en años recientes se ha descubierto una línea en 511 kiloelectronvolts, entrada ahí, que viene del centro de la galaxia y que es interpretada como una línea de aniquilación de materia con antimateria, o sea, de positrones. Y eso, digamos, lleva a la idea de que en el centro de nuestra galaxia hay una fuente de positrones. De hecho, durante un cierto tiempo se habló de el gran aniquilador, ese que sería esa fuente de positrones en la región central de la galaxia que produce esa línea. Esa línea, por primera vez, fue descubierta en el año 1973, fíjense, hace ya 50 años casi, ¿no? Y es interesante porque este es el paper en el cual se la descubrió, Detection of a Gamma Ray Spectral Line from the Galactic Center Region, de Johnson y Himes. Y lo interesante es que esto se descubrió
utilizando un detector de rayos gamma blandos, que era un centellador. Después vamos a ver, dentro de unas pocas clases, instrumentos de detección de partículas de alta energía. Y vamos a ver que a estas energías en esa época se usaban centelladores. Esos centelladores se hacían volar o en cohetes o con globos, ¿sí? Entonces, en este caso se lo hizo volar con un globo, porque los rayos gamma de estas energías no penetran la atmósfera, entonces hay que ir a la estratosfera para poder detectarlos. Y con un experimento que se realizó el 20 de noviembre de 1971, ¿sí? Fue un experimento con financiación de NASA, si me acuerdo bien, pero lo interesante es que este globo se lanzó de Paraná, Argentina. O sea, y reveló la existencia, fíjense, estos son los datos que obtuvieron. Fíjense, este es el espectro de radiación que viene de la región central de la galaxia, ¿sí? Que es una ley de potencia, pero aquí claramente se ve un montículo, ¿sí? Como una especie de bump en el espectro, en 476 más 24 kiloelectronvolts, ¿sí? Que es muy sugestivo porque está muy cerca de los 511 que uno esperaría de la línea de aniquilación de electrones con positrones. Y a esta energía exacta no hay nada que produzca a 476 una línea, ¿sí? Entonces puede ser que la calibración en energía aquí no sea lo suficientemente bueno y esto esté un poquito corrido hacia energías más bajas, por lo cual estos experimentos se repitieron y fíjense que ya el siguiente experimento dio esta línea, que ya es claramente la línea de aniquilación porque está en 511. Fíjense que esta está centrada acá en 511 kiloelectronvolt. Entonces, la línea de aniquilación del centro de la galaxia, ¿sí? Que se descubrió desde Argentina en un experimento conducido por norteamericanos. La razón por la cual esto se hizo desde Argentina es porque en esa época las investigaciones en física cósmica y en particular en rayos cósmicos en Argentina estaban muy avanzadas. Había un laboratorio de astrofísica cósmica en Argentina, que ya no existe más hace muchos años, y que ese laboratorio financiaba experimentos con globos y con cohetes. Los cohetes se lanzaban de Chamical, y había una base en Paraná de la cual se lanzaban los globos. Entonces estaban dadas las condiciones idóneas para observar el centro de la galaxia. El centro de la galaxia, ustedes saben, solo se puede observar desde el hemisferio sur. Y en esa época, en 1970, 71, la astronomía todavía no estaba desarrollada en Chile como está ahora. Entonces la mejor opción para lanzar estos globos fue Argentina, y ahí que esta línea se descubrió, desde aquí se descubrió con 5 sigma, 5.3 sigma en el primer intento, en el segundo mucho más, lo cual realmente es muy notable. Y esto recién después se confirmó por satélites, ¿sí? En este siglo, ¿sí? Estos son los datos más recientes de la línea, ahora obtenidos con satélites mucho más modernos desde el espacio. Son estudios hechos con el instrumento SPI del satélite de la Agencia Espacial Europea, Integral, ¿sí? Que aún funciona. Es un satélite que tiene detectores de germanio que trabajan en ese rango tan difícil de energías que es el rango que está alrededor del mega electronvolt. Y aquí tienen las detecciones esto es el plano de nuestra galaxia, ¿sí? Ahora esto está observado desde el espacio. Los contornos estos que ustedes ven aquí son, cuanto más claro es el color, digamos, más alta la intensidad de la línea de aniquilación. Y aquí tienen algunos cortes donde ven la línea, ¿sí? Entonces fíjense que está clavada en 511, fíjense que esto es 510, bueno, obviamente la resolución de estos instrumentos espectral es mejor que la de los centelladores de la década del 70, ¿no? Entonces fíjense que aquí, de estas regiones alrededor del centro galáctico, tenemos la línea
¿sí? Que está centrada en 511 y que se extiende de 505 hasta 516. O sea, ese ancho está reflejando la dispersión en energía de los positrones que se están aniquilando, ¿no? Bueno, entonces está la... si les interesa, el paper original fue publicado en Nature, ¿sí? En el año 2008 con estos datos. Y está la discusión de qué es lo que produce estos positrones en el centro de nuestra galaxia. Hay distintas hipótesis al respecto, se las comento muy brevemente. Algunos sostienen que, bueno, como hay más materia en la región central de la galaxia, los rayos cósmicos, cuando interactúan con esa materia, producen piones, los piones cargados decaen e inyectan positrones que se aniquilan. Algunos tratan de explicarlo con eso. Eso les da una cierta tasa de producción de positrones por segundo del orden de 10 a la 42, a energías de gigaelectronvolts. Pero no pueden llegar a energías más altas, ¿sí? Después, otra posibilidad es que como en el centro de nuestra galaxia hay muchos púlsares, porque es una región con mucho gas, muchas estrellas jóvenes, por lo tanto, muchas explosiones de supernova y por lo tanto, muchos púlsares, esos púlsares, como vimos, inyectan pares electrón-positrón. ¿Se acuerdan que el viento del púlsar que escapa por las líneas abiertas de campo magnético está esencialmente formado por pares, son pares electrón-positrón que se generan en cascadas. Algunos sugieren que se podrían producir entre 10 a la 39 y 10 a la 43 electrones por segundo en un rango que podría llegar hasta tera electronvolts, ¿sí? Después, otra hipótesis, y esta es una hipótesis que hemos desarrollado junto con mi exalumna Gabriela Vila, hará unos 10 años, al año siguiente que salió este trabajo, en el 2009 publicamos el nuestro, sugerimos que pueden ser microcuásares. ¿Sí? De nuevo, los microcuásares son sistemas binarios con agujeros negros y estrellas que están siendo devoradas por el agujero negro, pero en el proceso se producen esos jets, y los jets están básicamente formados por pares electrón-positrón. Entonces nosotros estimamos que alrededor de 10 a la 41 pares electrón-positrón se forman por segundo, o sea que este mecanismo perfectamente puede estar acá en la mitad del rango de púlsares y puede llegar también hasta energías de teraelectronvolt. Y esto permite una distribución más amplia de esta línea en la región central de la galaxia, que no se circunscribe solamente al centro galáctico, que es lo que acá está en amarillo, sino que puede ocupar toda esta región que está también en azul, ¿sí? Porque estos sistemas que se pueden observar en otras longitudes de onda como radio, están localizados en el halo, ¿sí? En el halo central de la galaxia. Entonces nuestro modelo permite explicar también la distribución de las partículas y no solamente la intensidad y el rango de energía de la línea de aniquilación. Otros proponen que puede ser aniquilación directamente en el agujero negro del centro galáctico, en la corona que rodea ese agujero, ¿sí? Ahí se pueden producir hasta 10 a la 42 de estos pares por segundo. Ahora el problema es que eso ocurre en un punto, ¿no? Porque es una región muy, muy chiquitita y no explica esta distribución extendida. Otras hipótesis son nucleosíntesis que se puede producir en los núcleos, en las regiones de formación estelar, donde hay estrellas muy jóvenes, ¿sí? Hay procesos nucleares que generan neutrones que cuando decaen dan positrones y los positrones se aniquilan. Pero el problema que tiene esa propuesta es que las energías son bajas, eso se produce a energías muy bajas, nada más. Y después está la hipótesis, digamos, que es la favorita de los particulistas, de que podría ser aniquilación de materia oscura, ¿sí? El problema de que sea aniquilación de materia oscura es que
esa materia oscura después no se detecta en la Tierra. O sea, si la materia oscura se aniquila allá en el centro de la galaxia a ciertas densidades, uno esperaría que, digamos, se aniquilase también en la Tierra. Si uno tiene un instrumento con la suficiente sensibilidad, aunque la densidad de materia oscura aquí sea menor, podría en principio detectar esa aniquilación y esa radiación, pero eso no se ha detectado. Así que en mi opinión es la menos favorita de esas hipótesis. Y además, digamos, como no se sabe nada de la materia oscura, de qué es la materia oscura, tampoco se puede calcular una tasa de producción. Entonces, en el fondo, no es un modelo muy cuantitativo, ¿sí? Por lo cual, yo todavía me permito ser completamente escéptico al respecto. Muy bien, con esto termino la clase de hoy. Quedo abierto a las preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, Gustavo, otra pregunta. Es ¿de qué tamaño es el área que estamos mirando ahí? Eh, el, el perímetro, no sé, son Esto es el algunos perímetro, no parsecs. sé, pero esto es el bulge de la galaxia, ¿no? El bulge central de la galaxia, que debe tener una altura medio kiloparsec, una cosa así. Es una cosa grande en el centro de la galaxia. Lo más extendido, ¿sí? Lo más compacto no, más chico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, entonces el jueves seguimos con procesos de absorción de la radiación de altas energías en distintos medios, ¿sí? Que también es un tema muy importante, porque estamos viendo hasta ahora producción de la radiación, pero esa radiación todavía nada nos garantiza que pueda escapar de la fuente y llegar a nosotros. Si queremos entender la posibilidad de la radiación para escapar, tenemos que entender también los mecanismos que en principio pueden absorber esa radiación en las fuentes. Y eso es una de las cosas que discutiremos la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego. A mí me gustó.